Hermanos queridos, muy buenos días, que Dios los bendiga. Un abrazo fraterno en el amor del Señor Jesucristo para todos ustedes. Gracias al Señor por sus bendiciones en medio de esta pandemia, en medio de esta adversidad. Y siempre honramos el nombre del Señor por los hermanos y hermanas, las familias que durante todo este tiempo, desde el 16 de marzo, han apartado esta hora entre 7 y 8 de la mañana para tener este tiempo de meditación bíblica y oración. Hermanos queridos, yo alabo el nombre del Señor por esto, por esta disciplina, por esta constancia, y también mis palabras de gratitud para los miembros de la Junta Nacional y otros pastores de la Alianza Cristiana y Misionera que se han preparado y nos están ayudando con este tiempo devocional, con este tiempo de meditación bíblica y oración. Vamos a meditar en unas porciones de la carta de Pablo a los romanos. Y para esta mañana, para este día, la primera porción, Romanos capítulo 10. Y vamos a leer los versículos 1 hasta el 5 de Romanos 10. 1 al 5. Dice de la siguiente manera: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Qué bonitas palabras. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. En los versículos anteriores del capítulo 9, Pablo está diciendo que lamentablemente sus hermanos los judíos tropezaron en la piedra que es Cristo Jesús. Así es la comparación, porque está escrito: he aquí, dice el verso 33, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Pero de igual manera los que no creen en él serán avergonzados. Pablo estaba orando, clamando a Dios para que sus hermanos los judíos pudieran buscarle, reconocerle al Señor de todo corazón, porque ellos procuraban cumplir la ley. Esto significa que tienen celo. No hay duda que tienen celo de Dios. Sus hermanos judíos, sus conciudadanos, procuraban cumplir la ley, pensando que cumpliendo la ley agradaban a Dios, pensando que cumpliendo la ley entonces eran parte del reino de los cielos, o pensaban ellos equivocadamente que cumpliendo la ley podían salvarse. Pero sabemos ya que ninguna persona pudo cumplir la ley. La única persona que cumplió la ley, que la obedeció, fue nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros confesamos nuestros pecados, cuando Él nos limpia con su sangre preciosa y nos justifica, entonces Él nos mira como si hubiéramos cumplido la ley. Dicho de otra manera, nosotros, los convertidos, los arrepentidos, los discípulos de Cristo, hemos cumplido la ley en Cristo y ahora Dios nos mira como justos. Pero ellos seguían esforzándose y trataban de cumplirla, dice, pero no conforme a ciencia, porque el verso 3 nos indica: porque ignorando la justicia de Dios, 2 veces se repite esto, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado
a la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? El tema de Romanos, que Dios trata al pecador arrepentido como si nunca hubiera sido un pecador. ¡Qué hermoso! Dios trata al pecador arrepentido o convertido como si nunca hubiera sido un pecador. Dicho de otra manera, Dios mira al pecador arrepentido, al que se hace su discípulo, como si nunca hubiera o hubiese pecado. Porque el Señor ya no se acuerda de nuestros pecados, ya no se acuerda de nuestras transgresiones. Amigos queridos, en verdad le digo, no le importa a Dios cuántas cosas usted ha hecho. Si usted viene arrepentido delante de Él, si le confiesa a Él sus pecados y pone toda su confianza en Jesucristo, usted es justificado. Recibe la justicia de Dios. Dios lo mira como si nunca hubiera pecado, porque la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia, lo puede limpiar a ustedes de todo pecado y de toda maldad. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay pecado que nuestro Señor Jesucristo no pueda perdonar. Entonces Pablo oraba para que el pueblo de Israel busquen a Dios, porque ellos tenían celo. Celo significa procuraban con todo su corazón, con todas sus fuerzas, cumplir la ley, pero nunca lo lograron. Siempre llegaban al mismo final. Era imposible, porque solamente Cristo la pudo cumplir. Tenemos que orar al Señor para que Dios tenga misericordia del pueblo judío. No nos olvidemos nunca que Jesús también era un judío, de esta tribu que el Señor la escogió desde antes de la fundación del mundo. De allí vino el Mesías, según la carne, un descendiente de David. Y él reinará, dice la Escritura, en la casa del Señor para siempre. Y el Señor quiere que ninguno perezca. Él quiere que su pueblo judío, los israelitas, en este momento en la diáspora, dispersos por todo el mundo, muchos también regresando a su pequeño territorio, Él quiere que lo conozcan, que no ignoren. Siguen esperando a su Mesías, pero su Mesías, nuestro Mesías también, ya vino hace 2000 años. Y oremos, hermanos amados, en esta mañana por ellos. Soberano Señor, nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo, el que murió en la cruz, y siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Te rogamos, Señor, por el pueblo judío que está esparcido por todo el mundo. Señor, son tu pueblo. Tú viniste de allí, pero la gran mayoría de ellos no se quieren arrepentir. Tenemos nosotros como alianza una pareja de misioneros que predican el Evangelio a los israelitas. Y oramos por ellos, Señor, para que tú los uses para tu gloria y honor. Úsalos como instrumentos para que los judíos puedan oír el Evangelio y se puedan convertir de sus malos caminos a ti. Señor, llegará el momento cuando, dice la Escritura, y entonces todo Israel será salvo. Todos significa que te van a buscar, tienen que arrepentirse, porque para la salvación tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero nos toca a nosotros los humanos buscarte a ti también, acudir al llamado que tú haces a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Los judíos ciertamente tienen celo de ti. Significa que se esfuerzan por cumplir la ley pensando que así te agradan a ti. Pero la salvación es por gracia. Solamente se la puede recibir como un regalo del cielo. Y tú, en tu misericordia, no nos aplicas el castigo que sí merecemos. Ten misericordia, Señor, del pueblo judío. Y oramos por los misioneros que están predicando el Evangelio a los israelitas. Y que nosotros estemos orando y también contribuyendo para que ellos puedan tener un sustento digno en el cumplimiento de la tarea. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer ahora del capítulo 11, los versículos 11 al 21. Y tenemos que orar al Señor por nosotros los gentiles. Orar por el pueblo gentil. Gentiles son aquellos que no son judíos, que no son israelitas. Y a ellos se refieren Pablo en el capítulo 11, los versículos 11 al 21. Dice de la siguiente manera: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que creyesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi propia sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Como ustedes pueden notar, siempre el anhelo de Dios, el amor de Dios es por el mundo, para que el mundo sea salvo. Cristo no murió, como dicen algunos, solamente por los escogidos o por los elegidos o por aquellos que han sido predestinados. El Señor no elige a algunos para condenación y a otros para salvación. Tampoco Él no es injusto para elegir o decir que unos están predestinados para condenación y otros predestinados para salvación. Toda persona puede ser salva, porque Cristo murió por todos. Cristo llama a todos y depende de nosotros si acudimos al llamado que Él nos hace. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí está hablando que Él vino por el mundo. Dice el versículo 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, aquí las ramas desgajadas se refiere a los judíos, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. En un árbol, las ramas fueron desgajadas, los judíos, esto es, del árbol que es Dios, y nosotros fuimos injertados en lugar de esas ramas desgajadas. Y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes, nos habla a nosotros, que no nos llenemos de orgullo. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado.
Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, la incredulidad de los judíos, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, no te llenes de orgullo, sino teme, vivir con humildad, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Qué honor tan grande que el Señor nos ha dado. Por esto Él dijo en San Juan 10, tengo también otras ovejas que no son de este redil, y se refería el Señor a nosotros. Es una maravilla. Jesucristo, el Hijo de Dios que vino aquí a la tierra, y Él es el Dios encarnado. Él murió por usted y por mí en la cruz. Y Él vino para que ninguno perezca, sino para que todos procedan al arrepentimiento. Cristo quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad, porque Él amó al mundo y murió por el mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Queridos amigos, no hay personas que están predestinadas para condenación. No, toda persona tiene la opción de salvarse, porque Cristo le hace un llamamiento a todos. Cristo ama a todos y quiere perdonar y limpiar los pecados de toda persona, pero también se necesita nuestra parte. Nosotros tenemos que acudir al llamamiento que Él hizo, porque Él nos vino a buscar. Creo que todos hemos oído la historia del hijo pródigo. El padre lo estaba esperando, lo estaba llamando. Él vino, Él dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Él regresó a su hogar y su padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. Y su hermano mayor se puso muy enojado por el regreso de su hermano. Pero el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y por esta razón la iglesia evangélica, la iglesia de Cristo, prepara, capacita a los misioneros a quienes el Señor llama, para que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Ellos van en nuestro lugar porque tienen un llamamiento de parte del Señor. Ellos tienen un llamamiento del cielo y tenemos que orar y tenemos también que estar contribuyendo con amor para que ellos puedan tener un sustento digno y puedan predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que agradecerle al Señor porque Él también nos dio la salvación a nosotros los gentiles, y todo el mundo gentil puede salvarse si acuden a Jesucristo, el único Salvador, al igual que los judíos. Oremos al Señor. Soberano Señor, gracias porque nos consideras la rama, o somos nosotros las ramas que fueron injertadas en el tronco, en el árbol, esto es, en Dios, las que se desgajaron, o en lugar de las que se desgajaron. ¿Y quiénes se desgajaron? Los judíos. Y en ese lugar nosotros hemos sido injertados. Y Pablo dice que esto no es motivo para jactarse, no es motivo para alimentar el ego o el orgullo, sino que tenemos que vivir con un corazón agradecido por tantos favores y bendiciones recibidas. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que nos has dado. Ayúdanos para que nuestra boca se abra para predicar el Evangelio a toda criatura y que nuestros misioneros vayan por todo rincón de la tierra predicando el hermoso Evangelio del Señor Jesucristo, como dice la Escritura en Romanos 10, que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas de salvación. Gracias por la salvación tan grande que nos has dado. Gracias, Señor, en Jesucristo nuestro Salvador. Amén.
En tercer lugar, vamos a buscar Romanos capítulo 12, versículos Romanos 12, primero 1 al 3. Como hemos dicho en otras ocasiones, Romanos tiene 16 capítulos. Del 1 al 11, la ortodoxia de la fe, doctrina, enseñanza bíblica. Y del 12 al 16, la ortopraxia de la ley. Esto es la palabra de Dios, la doctrina puesta en práctica. La ortodoxia de la fe, 1 al 11. Y del 12 al 16, la ortopraxia de la fe. Y ahora vamos a la parte práctica ya. Romanos 12, 1 al 3. Dice Pablo: así que, concluyendo ya, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Bueno, ahora que ustedes conocen de la justicia de Dios, siendo que han sido justificados, santificados, seremos glorificados porque Él nos dará un cuerpo inmortal. Pablo ruega y dice: yo les ruego, vivan santamente. Lo que está diciendo aquí en el versículo 1 del capítulo 12 es: procuren vivir como Jesucristo vivió aquí en la tierra, porque ahora tienen otra mente. Ahora tenemos la mente de Cristo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo renovamos nuestro entendimiento? Estudiando la palabra de Dios, interpretándola correctamente y poniéndola por obra. Entonces, cambie su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. ¿Y cuándo cambiamos nuestra manera de pensar? Cuando Cristo vino a nuestro corazón. Él nos dio su mente. Y cambiamos nuestra manera de pensar cuando estudiamos la Biblia. Entonces la palabra de Dios nos va mentalizando, nos va haciendo más parecidos y más parecidos al modelo a seguir que es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos queridos, cuando ponemos a una persona, puede que sea un pastor o quien quiera, como un modelo o como el modelo, pronto nos podemos decepcionar. Los hombres podemos tropezar y caer. Los hombres podemos pecar y cometer actos bochornosos, algún pecado escandaloso, pero Cristo no. La mirada tiene que estar en el Señor Jesucristo, y nosotros, los pastores, los maestros, guías espirituales, sí tenemos que vivir una vida de ejemplo. Pablo dijo: imítenme, así como yo imito a Cristo. Como yo imito a Cristo, ustedes también imítenlo a Él. Tenemos que poner la mirada en Él, estudiar la vida de Jesucristo e imitarla. Viviendo en humildad, dice, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Todos y cada uno de nosotros contentos como somos, y Él nos ha repartido dones y talentos. Todos somos necesarios dentro del cuerpo de Cristo para la predicación del Evangelio. Y si no lo hacemos nosotros, el Señor usará a otras personas. Vamos orando para que el Señor nos ayude a vivir enteramente santificados,
renovando cada día nuestra mente por medio del estudio de la palabra del Señor y viviendo una vida muy agradable delante de Él. Amado Dios, seguimos en este tiempo de meditación bíblica y oración. Gracias porque tú nos instas en este pasaje para que vivamos una vida agradable delante de ti, que vivamos santamente, que tengamos aquí en la tierra una conducta irreprensible. ¿Y quién es el modelo a quien tenemos que imitar? Porque este mundo tiende a poner su mirada en alguien o en algo. Pero Señor, nosotros te tenemos a ti. Y a ti tenemos que mirarte y admirarte y alabarte y adorarte. La vida de un discípulo de Cristo consiste en mirar la vida de Cristo, escudriñarla e imitarla. Porque Jesucristo nunca nos dejará, ni nos desamparará, nunca nos dará mal ejemplo. Él es fiel, Él es verdadero, santo y 3 veces santo. Y tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. Cuando ponemos la mirada en las personas, estas nos pueden decepcionar. Pero cuando ponemos la mirada en Jesús, en el Señor Jesucristo, nunca nos dejará, nunca nos decepcionará. Gracias, Señor, por la bendición de conocerte en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Y vamos leyendo los versículos 4 al 8. Estamos en Romanos 12, 4 al 8. Aquí habla la Escritura que el Señor ha repartido dones y talentos. Los dones son dados para ser usados. Dice el verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. El cuerpo humano. Tenemos ojos, boca, manos, por dentro órganos vitales como el corazón, los pulmones, los riñones, la sangre, el páncreas y tantos otros, el hígado. Así es la iglesia, tiene muchos miembros. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Todos nos necesitamos. Nosotros no podemos decir del cuerpo humano que ningún miembro es inservible. Todos son útiles. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Verso 6. De manera que, teniendo diferentes dones, ¿cuáles? Según la gracia que nos es dada, el Espíritu Santo los reparte. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Un profeta es una persona que predica. Es uno que oye la voz de Dios y se la pasa al pueblo. Es uno que oye lo que dice la Biblia y la predica. Y la predica al pueblo. Si tiene el don de profecía, dice el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. Todos debemos servir. Pero hay hermanos que tienen el don de servir. O el que enseña en la enseñanza. Estos son los que tienen el don de maestro. Pueden ser muy explícitos y comprensibles en la enseñanza de la palabra de Dios. El que exhorta. Todos tenemos que exhortar. Exhortar significa dar palabras de ánimo. Pero hay personas que tienen el don de animar, como Bernabé, que llegó hasta Antioquía y exhortó. Les exhortó para que con fidelidad sigan al Señor. Les exhortó allí, significa que les animó, que se dediquen a la exhortación. Y el que reparte con liberalidad.
Todo discípulo de Cristo es generoso, reparte, pero hay personas que tienen el don de repartir. Hemos oído testimonios de empresarios, discípulos de Cristo, que viven con el 10% y entregan el 90% de sus ganancias para que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Queridos hermanos, en el cielo veremos la inversión que hicimos en la tierra. Pronto nos vamos a morir, nada llevaremos con nosotros. Y qué bendición hay en dar, compartir. Y hay personas que tienen el don de repartir. Con esas personas que tienen el don de repartir, se hacen los proyectos de manera tan especial. El Señor los conoce. Son gente que Dios les bendice materialmente, y de lo que el Señor les bendice, ellos reparten para los misioneros, o reparten o entregan a la iglesia del Señor para que la iglesia del Señor distribuya, reparta según el Espíritu Santo dirija. El que tiene el don de repartir, que lo haga con liberalidad, con buena voluntad. El que preside con solicitud. Significa la persona que tiene el don de dirigir, el don de presidir, de poder administrar, que lo haga con solicitud, siempre con presteza. El que hace misericordia con alegría. Todos tenemos que ser misericordiosos, pero hay personas que tienen el don. Creo que los que son enfermeros deberían de tener el don de misericordia. Los que son médicos, también el don de misericordia, que lo hagan con alegría. Entonces tenemos que orar al Señor dando gracias porque Él nos ha dado dones y talentos, y los dones son dados para ser usados. Permítanme, hermanos, una pregunta. ¿Sabe usted cuál es su don? ¿Cuándo lo recibió su don? En el mismo momento de la conversión recibió su don, y estos son dados para ser usados. El que tiene el don de la enseñanza, enseñe la Biblia. El que tiene el don de repartir, reparta. El don de animar, anime. El don de predicar, predique. El don de pastor, pastoree. Me da tanta tristeza a veces oír que algunas personas se autodenominan pastores y no tienen rebaño. Bueno, no hay pastor sin rebaño. Todo pastor pastorea un rebaño. Y otra cosa, queridos hermanos, el rebaño que pastorea se multiplica. Y sí nos apena mucho cómo el título de pastor es un título degradado realmente. Y a veces no es una honra que a uno le digan pastor, porque hay tantas personas que usufructúan este título, pero que Dios tenga misericordia, mi hermano consiervo, de usted y de mí, y que seamos pastores de verdad, como el Señor lo ha ordenado. ¿Quién es un pastor? Uno que está dispuesto a dar su vida por las ovejas, por el rebaño. Lo pastorea, lo cuida, lo capacita, lo anima. También cuando hay alguno que disciplina. Bueno, un pastor siempre está en medio de las ovejas. Y un pastor que cuida el rebaño se multiplica. Nunca sigue del mismo porte el rebaño, y se multiplica en otros rebaños. Eso significa que también hay multiplicación de iglesias. Este es un don, el pastorado. Y cada don es importante. Todos son necesarios en el cuerpo de Cristo, así como los órganos del cuerpo, los internos y externos son importantes, así también en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, todos los creyentes son importantes en el ejercicio de sus dones y de sus talentos. Soberano Señor, ayúdanos a ejercitar
con buena voluntad, con amor, el don o los dones y talentos que tú nos has dado. A cada uno tú le repartiste algún don, y los dones son dados para ser usados para la edificación de la iglesia, para la multiplicación de la iglesia, para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Ayúdanos, Señor, que cada persona lo esté ejercitando, y que si alguno está ejerciendo alguna área que no es su don, que pueda ser ubicado de acuerdo al don que tiene, porque la iglesia debe ser movilizada de acuerdo a los dones que el Espíritu Santo de Dios ha repartido. A mí, Señor, tú me ayudes para que yo pueda ejercitar el don o los dones que tú me has dado con buena voluntad, con fidelidad. Bendice a mis hermanos consiervos en sus diferentes dones. Todos los dones son importantes y todos son necesarios dentro del cuerpo de Cristo. Esto te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a leer el último pasaje del capítulo 13, los versículos 1 al 8. El Señor quiere que oremos por las personas que nos gobiernan. Y ahora que el Ecuador se está preparando para elegir a un nuevo presidente, vicepresidente, Dios mediante, en los primeros meses del próximo año, si estamos con vida, vamos a leer Romanos capítulo 13, los versículos 1 al 8. Romanos 13, 1 al 8. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Las que hay, aunque sean autoridades ateas, Dios las ha establecido. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Miren, hermanos y amigos, Pablo está escribiendo esta carta a los romanos desde Corinto, entre los años 56 y 58 después de Cristo, cuando Nerón César, el peor gobernante que tuvo Roma, gobernaba el imperio. Y allí Pablo está diciendo: sométanse a César. No hubo gobernante más cruel como este, y perseguía a los cristianos. Y dice: sométanse, porque son autoridades puestas por Dios. No son hijos de Dios. No conocen a Dios, pero Dios las pone allí. Están por su voluntad. Dice el verso 3, porque los magistrados, los gobernantes, el señor presidente de la República, el señor vicepresidente, los de la Asamblea Nacional, los gobernadores, los alcaldes y otros, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Claro, cuando una persona anda sin documentos, tiene temor que más adelante esté un vigilante, porque no tiene licencia o le falta la matrícula, o sencillamente el vehículo que anda no está en buenas condiciones. Pero si una persona anda con todos sus documentos en regla y también obedece las leyes de tránsito y anda en un vehículo en buenas condiciones, no tiene nada de qué temer. Claro, algunos le tienen miedo al SRI porque no pagan sus impuestos, o también le tienen temor al seguro social porque no están pagando mensualmente lo que tienen que cancelar. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Aunque a veces vivimos haciendo lo bueno y nunca tenemos una palabra de alabanza. Porque es servidor de Dios. Está diciendo, Nerón César es servidor de Dios. Las actuales autoridades son servidores de Dios. Es servidor de Dios para tu bien. Miren lo que pasó aquí en el Ecuador, un día sin los policías.
en la ciudad de Guayaquil cómo tantos centros comerciales fueron saqueados y tantas tiendas. Un día sin los policías. Ellos son necesarios, hermanos, y tenemos que orar por ellos. Dice, no están para infundir temor porque son servidores de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme porque no en vano lleva la espada. En Roma había la pena de muerte, como en algunos estados de los Estados Unidos y en otras partes del mundo también. Y la Biblia avala eso. En el Ecuador no tenemos nosotros esa ley. No en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos. Claro, el día que las autoridades nos pidan que hagamos algo que va en contra de lo que Dios ordena, nosotros no vamos a obedecer. Si se acepta una ley sobre el aborto y nos exigen que nosotros demos muerte a un niño dentro del vientre de su madre, no lo vamos a aceptar de ninguna manera. O si nos piden que unamos en matrimonio a personas del mismo sexo, no lo vamos a hacer, aunque esté escrito en la ley. Y aunque nos maten, no vamos a acceder. Dice, por lo cual es necesario estarles sujetos en todo aquello que sea bueno y edificante, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, para que nuestra conciencia tenga tranquilidad. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo, la administración pública. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada. La única deuda que nunca terminamos de pagar es la deuda del amor, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No debáis a nadie nada. Hermanos queridos, no es pecado, no es pecaminoso tener una deuda, pero a Dios no le agrada que un creyente tenga deudas morosas, y más aún cuando un creyente se niega a pagar su deuda. No debáis a nadie nada. Los creyentes tenemos que ser los primeros en pagar nuestros impuestos. Bueno, hay que pagar el impuesto del 12%, el IVA. Tenemos que pagar también nosotros nuestros impuestos al Seguro Social. Tenemos que pagar nuestros impuestos al municipio, el consumo de la energía eléctrica, y tenemos que pagar el impuesto por la matrícula del vehículo, impuestos por la universidad de nuestros hijos, y tenemos que pagar el impuesto a la renta, muchos impuestos. Y nunca nos olvidemos de la parte del Señor, porque Jesús dijo, denle a César la parte de César y a Dios la parte de Dios. Entonces oremos al Señor para que Él nos ayude a sujetarnos y a obedecer a nuestras autoridades y orar por ellos para que vengan al conocimiento de la verdad. Y si alguna ocasión nos ordenan, haya una ley que nos exija y que quieran que hagamos algo que ofende a Dios, que va en contra de lo que la Biblia ordena, entonces nosotros vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Oremos al Señor para que tengamos al día también nuestras cuentas, seamos buenos administradores, buenos mayordomos de lo que el Señor nos ha dado. Soberano Señor, gracias por este tiempo de meditación bíblica y oración. Oramos por nuestras autoridades, para que ellos vengan al conocimiento de la verdad, porque tú quieres que ellos sean salvos. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Bendice, Señor, a aquellas personas que nos gobiernan. Y tú los estás llamando para que ellos acudan, para que puedan recibir el perdón de sus pecados,
porque tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, que puedan levantar su mirada al cielo y puedan reconocer que hay un Dios verdadero, único, que lo mira todo, que lo controla todo, porque es nuestro Dios soberano. Ayúdanos, Señor, a sujetarnos en todo aquello que sea bueno para la edificación de este país, para que este país mejore. Y si alguna ocasión nos quieren imponer, exigir que hagamos algo que a ti te ofende, que no avala tu palabra, entonces, Señor, obedeceremos a Dios antes que a los hombres. Tú nos des, Señor, la valentía, tú nos des el valor para poder soportar y para ser leales a ti. Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Y ayúdanos, Señor, para que seamos buenos mayordomos de los recursos materiales. Que todos tengamos en nuestros hogares un presupuesto. Cuánto nos ingresa y cómo lo distribuimos ese dinero que tú nos has dado, pagando nuestros impuestos al gobierno y apartando siempre también tu parte, porque tú dijiste, denle al gobierno la parte del gobierno, pero denle a Dios la parte de Dios. Y nosotros, Señor, sabemos cuál es tu parte, la que siempre damos o devolvemos con amor, porque todo es tuyo. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso de meditación bíblica y oración. Oramos por los enfermos, para que pongas tu mano sanadora sobre sus cuerpos. Obra, Señor, sanidad en todo cuerpo enfermo. Los hermanos que están en clínicas, hospitales o en sus casas. Y toda persona, Señor. Y aquellos que van a morir hoy, si no te conocen, que se pongan a cuentas contigo. Oramos también por los que no tienen trabajo, para que tú les concedas un trabajo. Y oramos, Señor, por nuestros amigos, para que se arrepientan. Amigos queridos, ustedes pueden arrepentirse en este momento. La salvación está dispuesta para todos. Díganle, Señor, acudo a ti para que perdones todos mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir una vida nueva desde hoy. Gracias, Señor, porque me has perdonado, porque me has limpiado. Tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Yo merecía morir, pero tú tomaste mi lugar como mi sustituto y por esto te agradezco. Y ayúdanos, Señor, a todos para que te sigamos, que pongamos la mirada en Jesús, que vivamos en santidad, sin la cual nadie verá al Señor Jesucristo. Que estudiemos la vida de Jesucristo y que la imitemos cada día. En el nombre de Jesús, nuestro único Salvador. Amén. Amada Iglesia del Señor, que Dios los bendiga. Un abrazo en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Sigamos con la mirada en Jesús, cumpliendo la gran comisión. Amigos, Dios los bendiga también a ustedes. Que el nombre de Cristo sea siempre glorificado y que vivamos dando gracias por todo lo que Dios hace y hará por nosotros. En Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga.